Hace poco más de 2 años subimos un video hablando de las peleas de Wano que mejoraron bastante en su versión animada en comparación a su versión del manga. En aquel entonces el anime estaba bastante atrasado, pues los protas apenas estaban llegando a Nigashima, por lo que no había muchos combates que destacar. Pero ahora 2 años después y con el arco de Wano ya finalizado y con un poco de Head empezado, creo que es buen momento para hacer una segunda parte con las peleas de los últimos arcos que superaron a su versión del manga. Así que nada, dejemos de rellenar esta vaina y empecemos con este desmadre de una buena vez. Let's go! Hagamos esto por orden cronológico y una de las peleas de las que no pudimos hablar en la primera parte sería la pelea entre el par de Onis. Una pelea que en la versión del manga sinceramente no pudo importarme menos. Ver por primera vez la fruta de Yamato fue bastante interesante, pero de ahí en fuera realmente me pareció una pelea muy olvidable. Sabíamos que Yamato no tenía chance de vencer a Kaido, y también sabíamos que Kaido no la mataría. Que sí, que Kaido dice que irá con todo y no sé qué tanto, pero por Dios, esto es One Piece y obviamente no la mataría ni de chiste. No pudo ni matar a Kinemon, que ya estaba con un pie en la tumba, entonces mucho menos mataría a Yamato. Así que sabiendo esto, pues la verdad me pareció una pelea muy de transición para rellenar un poquito en lo que Luffy se recuperaba. Pero curiosamente, el ser una pelea que no me interesaba ver animada fue lo que hizo que me sorprendiera tanto cuando la vi en este formato. Obviamente ya sabía que le meterían algunas escenas extras para hacerla ver un poco más entretenida como en todas las peleas del anime, pero jamás me imaginé que le meterían tantísimo presupuesto y trabajo a esta animación. Es cierto que la pelea no es muy larga, pero aún así lo poco que dura tiene momentazos buenísimos. Las secuencias de ataque me gustaron muchísimo. Algunos de los frames podrían ser perfectamente mi fondo de pantalla de lo épicos que son. La banda sonora funciona bastante bien para darle un poquito más de tensión. Y claro, cómo olvidar ese momentazo de 10 en el que Luffy reaparece para acomodarle junto a Yamato un sopapo combinado a Kaido, siendo uno de los momentos más épicos que recuerdo de este arco, o por lo menos uno de los más épicos en la versión animada. Seguimos con otras dos peleas bastante obvias, como serían la del par de novios contra las calamidades más fuertes. Curiosamente, yo a las peleas de los Mugiwaras que más hype les tenía eran las peleas de los Tobiropos, para ver si en el anime eran más decentes o por lo menos menos infumables que la versión del manga. Lamentablemente no fue el caso y todas esas peleas me siguen pareciendo aburridísimas tanto en su versión del manga como en su versión del anime. Pero por suerte las dos peleas que ya eran buenas en el manga logran superarse y volverse bastante mejores en esta versión. Incluso algunos aseguran que cualquiera de estas dos peleas podrían considerarse la mejor pelea de toda la serie. Yo no creo que sea para tanto, pero de que son tremendas, son tremendas. Por un lado tenemos la pelea de Sanji, una pelea que como dijimos antes ya era buena en su versión del manga, pero la animación, el estilo de dibujo y las escenas extras que no aparecen en el manga pero que son preciosas, como esas tomas del rubio con su padre santo o con sus nakamas, son simplemente sexo visual. Se me paró a la mitad. Y por otro lado, si hablamos de cosas bien hechas, pues imposible no hablar de la pelea del Yonko verde. No saben la cantidad de edits, fondos de pantalla, reacciones y todo tipo de contenido que he visto de esta pelea, dejando claro que es un trabajo espectacular superando las expectativas que muchos fanáticos teníamos. A mí en el manga la pelea de Sanji me gusta más que la pelea de Zoro, pero en el anime es todo lo contrario. Esta pelea está repleta de detalles y frames impresionantes en cada minuto de la pelea. Los efectos visuales quedan espectaculares, la coreografía es tremenda y bueno, básicamente al igual que en el caso de Sanji, es imposible no excitarse un poco con semejante obra de arte. ¡Me corro! Y bueno, si ya hablamos de las alas del rey de los piratas, entonces también tenemos que hablar de la locura que fue la pelea de Luffy contra Kaido. Eso sí, a pesar de que los primeros 25 rounds están muy bien animados, en este caso me quiero enfocar únicamente en el round final, que sería tras la aparición de la marcha rompe internet. Creo que es 100% claro que la quinta marcha es una transformación que destaca muchísimo más en su versión animada que en su versión del manga. Hay pequeñas excepciones como este panel de acá cuando Luffy se hace grandote que me gusta más la versión del manga, o momentos como la transformación del prota que reciclaron la misma escena como 3 veces para rellenar el episodio, pero como pelea en general, banda sonora, animación, secuencias y todo eso, la versión del anime le da 1000 vueltas a la versión del manga, sin mencionar que dependiendo el episodio, la animación o el dibujo va cambiando, haciendo por lo menos más dinámica y disfrutable de ver una pelea que se alargó por años. En un episodio teníamos un dibujo muy caricaturesco destacando muy bien lo ridícula que es esta transformación, pero por otro lado cuando teníamos que ponernos un poco más serios, entre muchas comillas, la animación se adaptaba a la perfección mostrando un estilo de dibujo menos cartoon y a un Kaido que de verdad te metía miedo. Escenas como Luffy jugando con los rayos, recuperando su transformación o el golpe final, son momentos que se aprecian muchísimo mejor en esta versión opacando un poco la versión en blanco y negro, sin mencionar que los momentos más emotivos cuando los ves tan bien animados y con una banda sonora bien implementada, de verdad hace que se te salgan las lágrimas de alegría. Una locura el gran trabajo y cariño que le metieron a este round final, que al igual que la versión del manga o incluso mejor le da mucha más emoción a una pelea
pelea que se estaba volviendo aburridísima tras 25 rounds. Ahora ya dejamos de lado las peleas principales del arco para hablar de un momento que pasa muy desapercibido, pero sinceramente en su momento me pareció tremendo. Esta pelea en el manga prácticamente no existe. En este formato el almirante aparece y se cula a los piratas bestias en un parpadeo, sin mostrarnos alguna especie de combate o alguna página en la que Queen y King por lo menos intenten defenderse. Más que pelea, en el manga fue una masacre a la que Oda ni siquiera le dedicó un poco más de tiempo. Obviamente tampoco es un momento súper relevante o que requiere un capítulo entero, pero la manera en que lo manejó el anime me gustó muchísimo. De hecho me gustó más este mini combate que la pelea de capítulos después contra Momo y las vainas rojas. También tiene sus momentazos, pero la verdad esperaba un poco más de esa pelea o de la aparición de Shanks. No me pareció mala, pero creo que mis expectativas las tenía demasiado altas. Ahora bien, volviendo a la pelea contra las calamidades, a pesar de ser un combate mucho menos relevante que los puestos pasados, eso no quita que las secuencias, la entrada de Green Bull, la fluidez de la animación y por supuesto los efectos visuales y de sonido mejoran muchísimo el ritmo del combate y hacen ver mucho más peligrosa la fruta del almirante en comparación a su versión del manga, en la cual tampoco pudimos ver demasiado, sin mencionar que agregar esas escenas de King y Queen tratando de defenderse a pesar de saber que ya están más para allá que para acá, me hicieron sentir lástima por ellos a pesar de ser enemigos o personajes por los que no debería empatizar demasiado, además de que me gustó ver a Green Bull luciéndose un poco sabiendo que se venía una de las humillaciones más épicas con la llegada de Shanks. No lo sé, entiendo que no fue la pelea del siglo y que a muchos se la sudará monumentalmente, pero por lo menos a mí me pareció una presentación espectacular para un almirante con tan mala reputación. No será el más fuerte ni el más querido, pero aquí por lo menos lo hizo bastante bien. Te la rifaste, Fernando. Otro momento bastante corto que en el manga pasa muy desapercibido sería la pelea de los piratas de Barba Negra contra el pobre Cracker. Aunque bueno, más que pelea, creo que este sí se podría considerar como una acogida tremenda contra el pibe galleta, que no sabía ni por dónde le llegaban los vergazos. Creo que todos estamos de acuerdo que esta versión del anime es 1000 veces mejor que lo mostrado en el manga. De hecho, lo mostrado en el manga ni siquiera apareció dentro de los capítulos, siendo escenas de las portadas de los capítulos en los que, lógicamente, el mangaka no podía profundizar mucho o hacer una pelea muy elaborada. Por eso mismo, comparar las versiones sería un poco injusto para la versión del manga. Aún así, me parece que la decisión de hacer una escena extendida en el anime y con semejante calidad fue una idea de 10. En este caso del anime sí que vimos un poco de Cracker intentando defenderse, pero como era de esperarse no fue rival para dos comandantes de emperador, y más aún cuando uno de ellos es uno de los almirantes más rotos que ha pisado la marina. Eso sí, por muy buena que sea la escena, hay que destacar que dejó uno de los momentos más polémicos de los últimos meses, poniendo a discutir a la mitad del fandom el por qué Van Augur era capaz de destruir los soldados de Cracker como si fueran basura, cuando al prota le costó tantísimo trabajo incluso utilizando su cuarta marcha. Grande Van Augur nivel Yonkou poniendo a pelear a los niños ratas del fandom. ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Ahora bien, es más que evidente que el personaje que más destacó en esta disque pelea sería Aokiji. No solo derrotó a un comandante de emperador moviendo un solo dedo, sino que también le metieron una animación, un dibujo o lo que sea que hayan hecho que lo hace ver increíblemente aterrador. Jamás me imaginé que Aokiji podría generar esa aura tan intimidante, cuando todos sabemos que a pesar de ser fuerte, es un pan de Dios. Es un tipazo que da más vibras de pana buena onda que de villano malvado, pero en esta adaptación lo hicieron excelente y el exalmirante de verdad impone. Y bueno, antes de pasar con la última pelea del video, quiero recalcar que no incluí la pelea de Teach contra Law, ya que a pesar de que tiene uno que otro frame espectacular, la verdad esperaba mucho más de esta adaptación, y por lo menos yo disfruté más la pelea en su versión del manga, por lo que para este video se queda fuera. Y al que no le gusta, que se joda. Y ahora sí, por último, tendríamos la última joya del anime, por lo menos a la fecha que grabamos esto. Este fin de semana, Toei se sacó la riata y la puso sobre la mesa con un episodio espectacular, adaptando una pelea a la que nadie le tenía fe y que en su momento dentro del manga solo ocasionó burlas hacia el pobre gatote y críticas hacia Oda por hacer que Luffy gastara la quinta marcha en un rival que no estaba a la altura de dicha transformación. A diferencia de la mayoría de peleas del video, este no es solo un momento corto de un par de minutos. Literal, el episodio entero es cine puro con momentazos a cada minuto. La banda sonora evidentemente fue maravillosa. Los momentos de transformación por parte de ambos personajes fueron tremendos. Me voló la cabeza ver a Luffy golpearse el pecho a lo King Kong mientras desborda su haki descomunal. Por otro lado, la transformación de Lucci no se queda para nada atrás, ocultando su apariencia detrás de los escombros mientras se van revelando las llamas de su despertar. Por otro lado, las secuencias de combate, la fluidez, los frames del prota con los ojos rojos, los efectos de sonido caricaturescos clásicos de la quinta marcha, las expresiones
animaciones de los personajes, básicamente todo en este capítulo tiene tantos detalles y trabajo detrás que es imposible negar que es el mejor episodio de lo que va del arco. Obviamente tampoco es muy difícil porque el arco apenas está empezando, y seguramente será superado por momentazos que faltan por animar, pero eso no le quita nada de mérito al trabajazo que hicieron con este episodio, y cómo fueron capaces de convertir una pelea malísima del manga en una pelea sumamente disfrutable. Aún así, es imposible no disfrutar esta pelea y colocarla como una de las peleas mejor animadas en toda la historia de One Piece. Si le metieron este nivel de calidad a una pelea que la verdad no aporta nada a la historia, no me quiero ni imaginar cómo animarán otros combates legendarios que se vienen, como el de Luffy contra Kizaru, Shanks contra Kid, Garp contra todo Hachinosu o el momentazo de los viejos del Gorosei partiéndose la madre contra el prota. Qué lástima tener que esperar tanto para ver estos momentos en su versión animada, pero bueno, tendré fe en que serán momentazos igual de épicos que este último episodio. Por lo mientras no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con algún otro video para seguir con esta eterna espera por el regreso del manga.